Estimados amigos, una familia ahorra en previsión a una circunstancia adversa que se pudiera presentar en el presupuesto de la misma, bien sea producido por un gasto inesperado, por un incremento en sus erogaciones producidas, por ejemplo, por la enfermedad y necesidad de hospitalización o tratamiento de un miembro de esa familia, o bien sea también un descalabro financiero o en las finanzas de ese grupo familiar producido, por ejemplo, por una disminución inesperada o abrupta de los ingresos de la misma, producto, por ejemplo, del despido de un miembro de esa familia que aporta tradicionalmente a través de su sueldo o salario ingresos a la misma, o por ejemplo como consecuencia de un descalabro en los negocios que generan los recursos de que vive esa familia. En consecuencia, el ahorro no es otra cosa que el aparte que hace esa unidad familiar con la finalidad de enfrentar una situación adversa como consecuencia de un incremento en sus gastos o en una reducción de sus ingresos. Al igual que en el caso de la familia, una nación necesita mantener unos ahorros precisamente para hacer frente a circunstancias adversas o contingentes que se pudieran presentar en sus transacciones externas. De ahí entonces que ese ahorro de esa nación, que también se da por conocer como las reservas internacionales de un país, se definen básicamente como los activos líquidos, los activos de disponibilidad inmediata, de que disponen las autoridades económicas de una nación para, en primer término, actuar en los mercados cambiarios influyendo en la determinación del tipo de cambio de su moneda con respecto a otras divisas, o, y particular o principalmente, para hacer frente a una contingencia en sus transacciones externas, producida bien sea por una caída de sus exportaciones de bienes o servicios o como consecuencia de un aumento abrupto en sus gastos en el resto del mundo, de sus gastos externos, producidos, por ejemplo, por el encarecimiento súbito de los productos que importa o como consecuencia de un incremento en los pagos, por ejemplo, que tiene que hacer por concepto de servicio de su deuda externa para pagar los intereses o para pagar el principal o el capital de esa deuda externa. Estas reservas internacionales o este ahorro internacional de una nación normalmente está constituido, como su definición lo indica, por activos internacionales líquidos, es decir, por una serie de activos de disponibilidad inmediata, destacándose entre estos las divisas, básicamente las monedas fuertes aceptadas universalmente como reserva, y dentro de esas monedas, entre las cuales se cuenta el dólar, la libra esterlina, el marco alemán, el yen japonés, etcétera, es el dólar el que, por lo menos en nuestro ámbito de acción, en el ámbito latinoamericano y en el ámbito europeo, es quizás la divisa más universalmente aceptada y utilizada para, a través de su atesoramiento o su acumulación, formar parte de las reservas internacionales de un país. Pero no son solamente la disponibilidad de divisas el único componente, digámoslo así, de esas reservas internacionales. Hay otros activos cuya tenencia también debe contabilizarse como reservas internacionales. El segundo activo, quizás más universalmente aceptado como un activo de reserva, es el oro, la disponibilidad de oro o metales preciosos. En el caso específico de nuestro país, el Banco Central dispone de más de 11 millones de onzas troy de oro, una cantidad bastante importante, y es esta tenencia de ese metal precioso la que también configura o forma parte de esas reservas internacionales. Y por último, existen también otros activos líquidos que básicamente están mantenidos en el Fondo Monetario Internacional, una organización financiera internacional conocida por todos, la cual, entre otras cosas, emite una moneda internacional que no circula, es una moneda contable, digámoslo así, aceptada a nivel internacional como un activo de reserva, que son los derechos especiales de giro, que se distribuyen entre todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional de acuerdo o
en concordancia con la cuota aportada por cada país a esta institución, o también por lo que se da o por lo que se conoce como la posición de reserva del país en el Fondo Monetario Internacional, que es precisamente un componente de reserva, un depósito que mantiene cada uno de los países miembros del Fondo Monetario Internacional en esa organización, de disponibilidad inmediata, de total liquidabilidad para ese país, y que por lo tanto se contabiliza como reservas internacionales. Vamos a cumplir unos compromisos y al regreso vamos a analizar cómo han evolucionado las reservas internacionales de Venezuela, por qué esas reservas han evolucionado de esta forma y qué trascendencia o importancia tiene esa evolución de las reservas internacionales sobre nuestra economía. Ya regresamos. Comentábamos que las reservas internacionales de un país podían estar constituidas por la tenencia de divisas, básicamente de dólares, por la tenencia de oro o por la disponibilidad de derechos especiales de giro y la posición de reserva de ese país en el Fondo Monetario Internacional. En el caso específico de nuestro país, Venezuela se ha caracterizado por ser una nación que mantiene elevadas reservas internacionales. De hecho, tradicionalmente y por varios años, esas reservas internacionales equivalían, inclusive en algunos casos, hasta 2 años de importaciones de bienes y servicios que realizábamos. Esta es una proporción, se podría decir, hasta desproporcionadamente elevada, ya que el Fondo Monetario Internacional y los estándares internacionales consideran que un país que mantiene reservas internacionales en montos que equivalen más o menos a 4 a 6 meses de importaciones de bienes y servicios, es un país que se puede considerar como solvente, como un país con una posición de reservas internacionales holgadas. En nuestro caso, sin embargo, en el caso específico de Venezuela, estas reservas eran sustancialmente mayores y representaban un volumen de importación sustancialmente mayor a esos estándares internacionales, que, como ya dije, en algunos casos inclusive llegaron a equivaler hasta 2 años de importaciones de bienes y servicios. ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué Venezuela tradicionalmente ha mantenido, y de hecho debe mantener, una elevada posición de reservas internacionales? Esto se debe básicamente a que nuestro país, para bien o para mal, depende en cuanto a la fuente principal de sus ingresos de divisas, de sus ingresos de activos internacionales líquidos, de la exportación de un producto por demás volátil, cuyos precios muestran fluctuaciones violentísimas, como es el caso del petróleo, y que en algunas circunstancias esas condiciones o circunstancias políticas internacionales o circunstancias comerciales internacionales han hecho que los precios de ese producto se eleven sustancialmente, generando esto un influjo de divisas por demás importantes, pero también en otras circunstancias como las vividas en 1986 y la que estamos atravesando durante algunas semanas de 1988, esos precios han mostrado una abrupta tendencia a la baja, un derrumbamiento de esos precios que también han implicado una reducción sumamente importante de nuestros ingresos de divisas o de disponibilidad de liquidez internacional. Es por ello entonces que, al igual que veíamos en el caso de la familia de que hablábamos al principio del programa, la familia venezolana o la economía venezolana equivale al de una familia cuyos ingresos dependen de circunstancias aleatorias, dependen de circunstancias volátiles que pueden hacer que los ingresos de la misma fluctúen en una forma por demás violenta e inesperada, y que esa familia, por lo tanto, se pueda ver de la noche a la mañana con unos niveles de ingreso reducidos tan solo a la mitad de lo que tradicionalmente está acostumbrada a recibir. Obviamente, una familia que vive bajo esta permanente amenaza o bajo unas circunstancias
tan aleatorias y en muchos casos fuera de su control, que por lo tanto no pueden contar con unos ingresos fijos o con unos ingresos estables en el tiempo, obviamente la prudencia lleva a los miembros de esa familia a acumular unos ahorros artificialmente elevados, porque son precisamente esos ahorros los que le permiten o lo que le permitirían a esa familia hacer frente a una reducción abrupta y desproporcionada de sus magnitudes de ingreso, precisamente por condiciones que están fuera de su control. Pues al igual que en esa familia, digamos, tiene una circunstancia inesperada o una circunstancia aleatoria en cuanto a la disponibilidad de esos ingresos, la familia venezolana o la economía venezolana, que también tiene ese mismo problema, porque sus ingresos provenientes del exterior dependen de las exportaciones de petróleo, que pueden fluctuar violentamente en el tiempo por circunstancias totalmente ajenas a Venezuela y fuera del área de influencia de Venezuela, necesita mantener unos niveles de ahorro internacional, necesita mantener unos niveles de reservas internacionales desproporcionadamente altos que le permitan precisamente hacer frente a esas circunstancias adversas. Esa política por demás prudente, por demás lógica, que ha seguido Venezuela durante los últimos años, tuvo o se manifestó en su plenitud en el año 1986, cuando los precios del petróleo se derrumbaron como lo hicieron, y ello implicó una reducción de nuestros ingresos de divisas procedentes de las exportaciones de petróleo del orden del 43%. Prácticamente nuestros ingresos provenientes de esa exportación fundamental se redujeron a la mitad. Sin embargo, en ese momento Venezuela disponía de elevadísimas reservas internacionales, cuyo uso intensivo a lo largo de ese año nos permitió absorber ese descalabro en los ingresos de exportación sin que realmente nuestra economía sufriera mayores inconvenientes o penurias, En efecto, a fines del año 1985, a tan solo semanas antes de presentarse ese proceso de derrumbamiento de los precios del petróleo, nuestro país disponía de aproximadamente 15.500 millones de dólares de reservas internacionales, de las cuales cerca de 10.000 millones de dólares que estaban constituidas por divisas, es decir, eran activos o reservas de disponibilidad inmediata, reservas totalmente líquidas. Pues bien, aquella reducción de la caída o aquella caída de los precios del petróleo, que redujo los ingresos de exportación petrolera en casi un 50%, hizo que esas reservas internacionales también se contrajeran en una forma bastante intensa y violenta durante el año 1986, que perdiéramos casi 4.000 millones de dólares de reservas internacionales, pero como teníamos o disponíamos de elevadas reservas a comienzos de ese año, nos pudimos dar el lujo de absorber esa contracción de reservas. Esa situación era la que dio origen a la metáfora, si se quiere ver así, de la botija llena a que se refería el presidente Lusinchi a comienzos de 1986, cuando decía que precisamente nuestro país, por disponer de esas cuantiosas reservas internacionales, disponía de una botija llena cuyo uso nos iba a permitir andar o atravesar esa situación adversa generada por los precios, o la caída de los precios del petróleo, sin mayores inconvenientes. Sin embargo, durante el año 1987, esas reservas internacionales continuaron cayendo, aun cuando no al ritmo tan intenso de 1986, y a pesar de que los precios del petróleo aumentaron, a pesar de que en 1987 se lograron ampliar las líneas de crédito para importación, es decir, se obtuvieron créditos de la banca internacional o de la comunidad financiera internacional en cantidades importantes que rayan en los 1.700 millones de dólares. A pesar de todas estas circunstancias favorables, nuestras reservas internacionales en 1987 se contrajeron en casi 1.200 millones de dólares. Esta tendencia de contracción de reservas internacionales, que se ha básicamente concentrado en una reducción de las reservas líquidas, es decir, en las reservas constituidas por los depósitos en dólares, ha continuado durante los primeros meses de 1988, inclusive con una intensidad aún mayor de la de 1987, porque durante buena parte de ese primer trimestre del presente año hemos sufrido una nueva contracción de los precios del petróleo.
Esta circunstancia, por lo tanto, lleva a una preocupación porque tan solo en 28 meses, es decir, en el lapso entre enero de 1986 y fines de marzo de 1988, Venezuela ha perdido cerca del 60% de sus reservas internacionales líquidas, constituidas básicamente por la tenencia de divisas o la tenencia de dólares. Y de continuar esta tendencia, obviamente podemos caer en una circunstancia realmente peligrosa, porque nuestros ahorros internacionales se han visto sustancialmente mermados y ello, por lo tanto, ha minado la capacidad de respuesta de nuestra economía a circunstancias adversas que se pudieran presentar en el futuro reciente en el mercado petrolero internacional. Estas son cuestiones que llevan, sin duda alguna, a una reflexión y a una situación todavía no angustiante, no crítica, no estamos al borde del colapso, pero sí definitivamente preocupante, porque lo que está presente en nuestro medio es una tendencia sostenida de contracción de reservas internacionales que puede tener consecuencias bastante adversas, o que de continuar nos podría colocar en una situación bastante crítica para hacer frente a condiciones adversas en el mercado petrolero internacional. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a analizar quizás un poco más en detalle las consecuencias que esta tendencia decreciente o de caída de las reservas internacionales de continuar pudieran tener sobre nuestra economía, y también quizás tratar de analizar o de ver algunas posibles acciones que pudieran tomarse en el futuro inmediato para tratar de contrarrestar esta situación e impedir que esa tendencia nociva continúe en los meses por venir. Ya regresamos. La contracción de reservas internacionales a que nos referíamos hace tan solo un momento puede también visualizarse a través del análisis del flujo de divisas del Banco Central. El flujo de divisas no es otra cosa que la diferencia entre los ingresos de dólares que percibe el Banco Central versus la salida de divisas que se opera en esa institución. Obviamente, una contracción de las reservas internacionales implica que los ingresos son inferiores a los egresos, y un aumento de las reservas internacionales en poder de esa institución implica también mayores ingresos que egresos. Pues bien, la caída persistente de las reservas internacionales del país se ha debido básicamente a una contracción de los ingresos producido por los menores precios del petróleo, así como también a elevados montos o elevados egresos de divisas debido a los mayores requerimientos de importación que estamos enfrentados, simplemente porque estamos en una situación de expansión económica. El nivel de actividad económica, el nivel de producción está creciendo, y eso obviamente implica mayores requerimientos de materias primas, bienes intermedios, etcétera, para cubrir los mayores requerimientos o las mayores necesidades de esos productos para poder producir más, y también como consecuencia de elevadas salidas de recursos para servir la deuda externa tanto del sector público como del privado, y así pagar tanto los intereses como el capital o amortización de esos compromisos financieros externos. Por lo tanto, si efectivamente lo que tenemos es un exceso de salidas sobre ingresos, lo que tenemos que hacer para revertir ese proceso e impedir que continúe esta tendencia descendente de las reservas internacionales, con los peligros que ello implica, ya que ya nos referíamos, es necesario o incrementar los ingresos o reducir los niveles de salidas de divisas del país, o simplemente lograr ambas cosas simultáneamente. De ahí entonces que los remedios para corregir esta tendencia tienen que concentrarse en primer término en tratar de aumentar y diversificar las fuentes de ingresos de divisas, tratando de exportar más petróleo, tratando de asegurarnos una mayor colocación de nuestro petróleo en el exterior, tratando de diversificar nuestras exportaciones
no petroleras, tratando de que el sector privado y el sector público exporten otras cosas distintas a petróleo. De allí la importancia, por ejemplo, que tienen todos estos esfuerzos relacionados con el viaje a Japón que recientemente hiciera el presidente de la República a esa nación para tratar de captar fondos o tratar de captar capitales que a su vez sirvan para aumentar la capacidad de producción de productos que van a ser vendidos en el exterior en el futuro. O de ahí la importancia también de que se implante una política coherente con criterio de durabilidad en el futuro para realmente fomentar y desarrollar las exportaciones no tradicionales o exportaciones no petroleras en el país. Y también otro de los componentes u otra de las áreas donde debemos actuar para tratar de corregir la tendencia decreciente de las reservas internacionales es tratando de reducir las salidas por este concepto. En tal sentido, utilizado o planteado por muchas personas la necesidad de que Venezuela haga nuevos esfuerzos por restringir o contraer aún más sus importaciones. Esto no es del todo fácil lograrlo, ya que Venezuela desde el año 1982 a esta parte ha contraído en una forma sustancial sus niveles de importación. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuál es la importación por habitante, la importación per cápita, o la importación por unidad de Producto Territorial Bruto que realiza Venezuela, nos damos cuenta que estas importaciones o compras en el exterior se han reducido en una forma sostenida desde 1983 a esta parte y continúan aún bajando. Sin embargo, las posibilidades de que estas relaciones continúen, de que estas compras externas continúen bajando en cantidades realmente importantes, son limitadas. Todavía podemos restringir algunas importaciones suntuarias que realmente no necesitamos y que podemos prescindir de ellas, pero las posibilidades de realmente revertir el proceso de caída de las reservas internacionales a través de contracciones abruptas e importantes de las importaciones que realizamos son bastante limitadas. Otra posibilidad es la de tratar de reducir en la mayor medida posible las salidas netas por concepto de servicio de la deuda externa. Venezuela hasta el momento se ha caracterizado durante estos últimos 4 años por hacer un manejo de la problemática de la deuda externa bastante distinto a los otros países de la América Latina, ya que nos hemos empeñado en realizar elevados pagos por concepto de servicio de esta deuda externa sin que ello haya venido acompañado, como sí ha sido el caso en otros países de la América Latina, por nuevos préstamos que hagan entonces que los pagos netos por concepto de servicio de la deuda, es decir, lo que se paga menos lo que se recibe de nuevos préstamos, no sobrepase unos montos racionalmente aceptables que equivalgan a un 20 o un 25% de lo que el país exporta. En el caso de nuestro país, nosotros hemos realizado elevados pagos de servicio de deuda externa, pero no nos hemos preocupado por captar nuevos préstamos de la comunidad financiera internacional, de tal forma que nuestras salidas netas por ese concepto también signifiquen un 20 o un 25% de las exportaciones no tradicionales. Por el contrario, esos pagos por concepto de servicio de la deuda externa han significado unos elevadísimos porcentajes de nuestras exportaciones que en algunos casos incluso han superado hasta el 50% de nuestras exportaciones totales. Esto hay que revertirlo, no necesariamente diciendo o tomando una actitud drástica de no pagar o no continuar pagando servicios de la deuda, pero sí negociando en una forma mucho más activa y eficiente con la comunidad financiera internacional la captación de una mayor cantidad de recursos a través de nuevos préstamos que permitan precisamente reducir aquellos pagos netos por servicio de deuda externa a niveles mucho más racionales y cónsonos, y que a su vez eso nos permita reducir o eliminar esa tendencia nociva de caída de las reservas internacionales del país, que si bien todavía no ha llegado a niveles críticos, porque aún disponemos de reservas internacionales cuantiosas, de continuar esta tendencia en un plazo inclusive más breve de los que muchos queremos aceptar, podríamos llevar esas reservas a niveles bastante críticos, al punto de poner a nuestra economía en una situación muy vulnerable y bastante expuesta y con pocas posibilidades de enfrentar una situación adversa como una nueva caída de los precios del petróleo, que está completamente fuera de nuestro control y que perfectamente pudiera sucederse en el futuro inmediato. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.